Hola queridos compañeros, hoy les voy a hablar sobre la Guerra Fría. Pero para empezar les voy a explicar los motivos de la Guerra Fría. Todo tiene su inicio después de la Segunda Guerra Mundial. En medio de toda esta presión política, Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas querían impartir su modelo de gobierno al resto del mundo, capitalista y comunista. No hubo una guerra como tal, pero aún sí, estas dos potencias seguían rivalizadas en ser las mejores una de otra. Situación política luego de 1945. La Segunda Guerra Mundial dejó muchas bajas y con ella también se perdieron materiales y recursos. Esto afectó en gran parte a los habitantes de Europa Occidental, lo cual no podía hacer nada contra esto. Es por eso que Estados Unidos prestó ayuda a Europa Occidental y mediante su plan llamado Marshall pudo ayudar a Europa Occidental a relanzar su economía. Por otro lado, la Unión Soviética tomó un perfil expansionista, convirtiéndose así en una potencia pero con poca experiencia. Propuesta ideológica de los bloques dominantes de la llamada Guerra Fría. El pensamiento capitalista de Estados Unidos proponía un modelo donde la propiedad privada y las empresas eran fundamentales al momento de generar riquezas, priorizándose más en las iniciativas privadas que en los servicios públicos. En cambio, en el pensamiento comunista de la Unión Soviética, priorizaba más los servicios públicos y las políticas del gobierno, y se usaban los recursos para distribuirlos a una sociedad igualitaria entre clases. Podemos argumentar que en cuanto a su economía, sociedad y política, ambos eran totalmente distintos. Además, ambas naciones pensaban que eran el modelo a seguir por el mundo, y la meta de cada uno en sí era implantar su ideología de uno solo por el mundo. Sectores más beneficiados. Uno de los sectores más beneficiados fue el capitalismo, debido a que el Estado tuvo más presencia en las cuestiones sociales, lo que favoreció su expansión. Tanto el capitalismo como el comunismo resultaron beneficiados, ya que desde su rivalidad empezaron a invertir más en bienes y en tecnología, lo que trajo en consecuencia un gran desarrollo como potencia. Cuando Estados Unidos se consolidó como principal potencia, países de Europa Occidental y Japón resultaron altamente beneficiados ya que presentaron altas tasas de crecimiento. Carrera armamentista. Al estar rivalizados Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas potencias fueron desarrollándose en el aspecto armamentista. Ambas querían ser la mejor en ese aspecto. Ambas querían tener las mejores armas de guerra. Ambas potencias se peleaban por tener la mejor y la más poderosa fuerza armada en todo el mundo. Entre 1957 y 1969 se llevó a cabo la carrera espacial, donde Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron satélites y enviaban hombres al espacio, lo cual invirtieron mucho esfuerzo en su deseo por explorar el espacio exterior con sus diversos satélites. Carreras espaciales. Fue una pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio que duró aproximadamente de 1955 a 1975. Supuso el esfuerzo paralelo de ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales y de enviar humanos al espacio y a la superficie lunar. Entre las naves que se desarrollaron están Sputnik. Es un satélite soviético lanzado el 4 de octubre de 1957. Fue el primer satélite orbital lanzado y fue considerado un gran logro por los soviéticos. Esto causó que Estados Unidos mejorara sus programas espaciales. Explorer 1. Su fecha de lanzamiento fue el 31 de enero de 1958. Este fue el primer satélite artificial puesto en órbita terrestre por Estados Unidos. Vostok 1. Fue la primera misión espacial tripulada del programa espacial soviético Vostok. Su lanzamiento fue el 12 de abril de 1961. El cosmonauta fue Yuri Gagarin, que se convirtió con este vuelo en el primer hombre en el espacio. Apolo 11.
Fue una misión espacial tripulada de Estados Unidos cuyo objetivo fue lograr que un ser humano caminara en la superficie de la Luna. Su fecha de lanzamiento fue el 16 de julio de 1969. Los astronautas de la misión eran Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. La construcción y caída del muro de Berlín forman parte de uno de los momentos más importantes de la historia en el siglo XX. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida en dos partes. Las malas relaciones entre los comunistas y sus aliados llegaron al punto de tener su propio gobierno por separado. En 1969, 3 millones de personas dejaron Alemania para adentrarse en el capitalismo. La RDA, al darse cuenta de lo que sucedía, un 12 de agosto de 1969 decidió levantar un muro de forma provisional. Pero aún así las personas seguían pasando el muro, es por eso que este se fue ampliando y reforzándose para evitar el paso de las personas. El 9 de noviembre de 1989 miles de personas abrieron las primeras brechas en el muro y se comenzó su cuenta atrás para su fin. Luego de la caída del muro, muchas personas pudieron reencontrarse luego de casi 30 años por la separación forzosa. La historia de la Guerra Fría es muy interesante. Esta historia es un claro ejemplo de cómo todo puede solucionarse con democracia y no todo es guerra o enfrentamientos sangrientos. En este caso de la Guerra Fría, usaron su rivalidad para crecer como potencias y tener un gran desarrollo. Muchas gracias.